Buenos días. Hoy, miércoles 29 de abril, retomamos las reflexiones del día y hoy el Evangelio tomado de San Juan capítulo 6, versos 35 al 40, lee de la siguiente manera. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará ninguna sed. Pero yo les he dicho a ustedes han visto y sin embargo no creen. Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. En esta mañana les invito a todos a reflexionar en las hermosas palabras del Evangelio. Acuérdense que vamos haciendo como un tipo de estudio bíblico con todo esto del capítulo 6 tomado de San Juan. En el contexto en que se desarrollan todos los eventos de este capítulo, del 6, del que estamos estudiando, de San Juan, es la Pascua. En ella, los judíos recordaban el rescate, ese famoso rescate de sus antepasados de la esclavitud en Egipto. Ellos tendrían muy frescas en sus mentes las historias de cuando cruzaron por el Mar Rojo y la alimentación continua en el desierto, cuando el Señor proveyó el maná que bajaba del cielo. Esos grandes milagros de su historia judía les recordaba a ellos que Dios había preservado y protegido a su pueblo. Juan, el evangelista, aquí ha mostrado que esos mismos temas los volvemos a repetir alrededor de la vida de Jesús, especialmente en este capítulo. El Señor alimentó a su pueblo y también llevó a sus discípulos a salvo al otro lado del mar. Por favor, desen cuenta que estas no son coincidencias. Jesús escogió ese momento preciso para revelar algo muy importante de sí mismo a sus discípulos. Él toma este tiempo para enseñarnos a nosotros el paralelismo que aquí hay. Entonces, yo te pido que en esta mañana reflexionemos en las preguntas que te voy a hacer. Por ejemplo, ¿qué afirmación hace Jesús acerca de sí mismo en el verso 35? ¿Y cuál es la respuesta de las personas a esa verdad según el verso 36? Entonces, ¿por qué las personas no pueden acercarse a Jesús con fe según el verso 37? Luego vemos en los versos 38 y 39 que Jesús habla de la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre según las palabras que Jesús usa en estos versos? Bueno, si profundizamos en esto, como ya vimos en los estudios anteriores, cuando Jesús emplea la combinación de palabras, en este caso, yo soy, implica una clara referencia al nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le pide a Dios que le diga cuál era su nombre, él contesta, yo soy. Pero hoy, en el Evangelio de Juan, el Señor en varias ocasiones vemos que Él dijo, yo soy. Está acompañado de otra afirmación. Vemos
que en total son 7 veces, 7 declaraciones de Jesús, el número perfecto, el número de la plenitud, que comienzan con yo soy. Y esta es la primera que vemos. La gente que había seguido a Jesús desde el otro lado del lago le habían pedido que Él les dé ese pan. Las palabras de Jesús revelan que ellos solo pensaban que un pan físico era lo que ellos querían. Querían saciar su hambre física. Por eso buscaban a Jesús. El pan del que Él les hablaba era de Él mismo. Y Jesús declaró que la única forma de obtener vida es por medio de Él. Ahora, ¿cómo? Bueno, Jesús lo dijo. Jesús dijo, el que viene a mí. Esa gente había ido a Jesús, ellos habían tomado sus barcas y habían cruzado el lago por ir donde Él estaba. Entonces, no se trata de un simple acercamiento, simplemente ir a Jesús. No, esto apunta más a la actitud detrás de esa acción, diríamos, de esa acción de acercarse. Esta gente le buscaba no por Él mismo, sino por lo que Él les podía dar interesadamente. Pan para llenar sus estómagos. Luego vemos en el verso 36 que aclara que la actitud correcta es la fe. El Señor nos llama a vivir en fe y no por interés. Las palabras siguientes de Jesús dirigen la atención a la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Sabemos que en la salvación, en la historia de la salvación, Dios siempre ha querido rescatar al hombre de las consecuencias de su pecado. Jesús acá afirma que la gente no se acerca a Él porque han visto que es una buena idea hacerlo, aparte de una obra divina en sus corazones. La gente permanecerá en sus pecados. Antes que los hombres se acerquen a Cristo, es necesario, hermanos, que el Padre se los entregue. La segunda parte, si vemos la segunda parte del verso 37, trae el maravilloso aspecto, o sea, positivamente podemos ver que este proceso que Jesús les recibe con una grata y amorosa bienvenida. Él no rechaza a ninguno que el Padre le lleva. Una gran mayoría de cristianos hoy leen la declaración de Jesús en ese verso 37 de esta manera: todos los que vienen a mí, el Padre me dará. El énfasis está en el orden. Así que simplemente no están dispuestos a aceptar que el hombre no contribuye en su salvación. La idea es que nosotros venimos, nosotros decidimos. Entonces el Padre reconoce nuestra decisión. Qué fácil, ¿eh? Ve nuestra firmeza y nos entrega al Hijo. Pero esa no es la manera en que Jesús hoy nos enseña. Jesús nos muestra otra verdad. Jesús dijo, los que el Padre me ha dado, vendrán a mí, cada uno de ellos. El Padre primero se los da y luego Él, Jesucristo, los recibe. En el verso 38, Jesús vuelve a afirmar que Él ha descendido del cielo. El pensamiento de que Jesús desciende, el descenso de Jesús a la tierra, acá podemos ver que es repetido 7 veces. Se vuelve a ver el número 7. En este capítulo, en los versos, si se fijan bien, en el verso 33, el 38, el 41, el 42, el verso 50, el 51, el 58 de ese capítulo 6 de San Juan, ahí hace mención de ese descenso de Jesús. Su misión es proteger, guardar a aquellos que el Padre le dio. Y su protección no se limita, hermanos, a
esta vida solamente. Hoy día estamos tan preocupados por lo del COVID-19, por lo material, por el cuerpo. Aquellos que son de Él los resucitará en el último día, en el día final. La salvación que Jesús otorga no es temporal, hermanos, es eterna, final y para siempre, es duradera. O sea, Jesús ha hablado de los hombres viniendo a Él y creyendo en Él. En el verso 40, Él completa esa idea usando la acción de ver. Habla de aquellos que creen en Él, tienen también que verle. La idea es que es necesaria una visión espiritual. Pidámosle a Dios discernimiento de espíritu, de que podamos tener una visión espiritual de las realidades celestiales que nos acerca hacia Jesús. Es otra forma de enfocarnos, de enfatizar que dejemos de poner nuestra mirada en lo físico, en lo terrenal. Lamentablemente, la respuesta de los judíos es de murmuración. Otro paralelismo con los eventos del Éxodo. Los israelitas murmuraron contra Dios allí. Ellos murmuraban ahora en este lugar contra Jesús. Se puede comparar con lo que sucedió en el Éxodo 15, verso 24. O si van al capítulo 14 del libro de los Números, en el verso 2, ahí también habla de eso. La pregunta de los judíos es una muestra de la ironía que presenta acá el evangelista Juan en su evangelio. Ellos presumen de conocer muy bien quién es Jesús y quiénes son sus padres. Sin embargo, si ellos hubieran sabido la verdad acerca de la paternidad de Jesús, habrían recibido sus declaraciones con la reacción propia de alegría, de una fe con alegría. Su reacción es una prueba más, hermano, de lo que Jesús está enseñando. No hay forma de verle y creer en Él a menos que el Padre nos lleve. Cuando el Padre nos lleva, ahí sí. Por eso Jesús vuelve a repetir lo que ha establecido en el verso 37. Jesús nos muestra que de una manera particular que la fuerza es cuando nosotros podemos decir que puede venir a Él, que nadie puede venir a Él a menos que Él lo traiga. Hoy, abramos los ojos, reconozcamos que lo más importante de esto es que el pensamiento de la iniciativa divina para la salvación es una de las grandes doctrinas de este evangelio. Nosotros no nos salvamos por voluntad propia, sino porque el Padre nos trae a Jesús. Dios me los bendiga. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inscríbase al canal de YouTube Padre Pedro Repollet.